Saludos y bienvenidos a Sabiens, salutacions. Tenemos hoy aquí ya en vivo, en directo, en rigoroso directo, a Artur Oms. Artur, buenos días, ¿cómo estás, compañero? Buenos días, pues mira, muy contento porque la verdad es que ya hacía muchos días que teníamos ganas, al menos yo, de poder estar otra vez aquí nuevamente en los estudios, porque sí que evidentemente gracias a Internet estamos conectados, pero no es lo mismo. La verdad es que hemos podido seguir ayudando, compartiendo, informando a través de plataformas como YouTube, a través del canal Sabiens, pero la radio en directo y ahora post confinamiento, pues tiene su magia, Artur. Hay como un ritual de bienvenida, ¿cómo estás? Saludos, bueno, el factor humano en definitiva. Sí, desde luego, y bueno, y esa calidez de poder estar con las personas, compartir un café y aunque sea pues una pequeña conversación que siempre es agradable y es bueno. Evidentemente hay que tomar todas las precauciones, que estamos ante un virus que es, ya sabemos todos, altamente contagioso y altamente, sobre todo, efectivo en personas de una cierta edad y por lo tanto, aunque a lo mejor pues a nosotros no nos haga gran cosa, pero sí que podríamos perjudicar indirectamente a todas las personas. Entonces, desde aquí, Ferran, hacemos también siempre un llamamiento, todo este grupo de Sabiens, hacemos un llamamiento a las personas para que seamos, pues entre todos, responsables y sobre todo empáticos a aquellas personas mayores que nosotros, que son las que han puesto los cimientos para nuestra sociedad, esa sociedad de la cual hoy podemos disfrutar. Y tanto que sí, Artur, comparto al 100% lo que acabas de manifestar. Yo no sé si, Artur, ahora que hablas de la situación que hemos vivido y aún estamos, o sea, que no se baje la guardia, si tendríamos que estar hablando del virus JFK. Porque aquí detrás hay tantos interrogantes que me recuerda un poco al magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Sucedió algo, pero no se sabe quién, no se sabe por qué. Los que estaban investigando fueron apartados misteriosamente, balas que giran ángulos imposibles. Estamos ante un virus JFK. Le han puesto el COVID-19, pero esto supongo que algún día sabremos exactamente cómo se originó, si hubo ingeniería genética a nivel microbiano, a nivel vírico o no, si se escapó de un laboratorio de forma intencionada o no, si se lanzó y por qué a una población afectó mucho más que a otra, etcétera, etcétera. Aquí los interrogantes están todos sobre la mesa. Sí, una vez más vemos, Ferran, pues el oscurantismo, esa gran capa de opacidad que se interpone entre lo que es la información que llega al gran público, a los ciudadanos de a pie, y aquella información de la cual pues disponen los gobiernos, ¿no? Realmente vemos una vez más pues que, bueno, pues por desgracia hay esa opacidad, esa, no sé por qué, esa animadversión a ocultar las cosas, ¿no? En Norteamérica le llaman el virus chino. Los chinos dicen que es el virus que no es un virus chino, pero en cambio se niegan a abrir una investigación. Ahora sí, parece ser que van a colaborar, a establecer una investigación para dilucidar si el virus realmente provino de China o no, cosa que yo estoy prácticamente seguro. Yo creo que ahí hay un triángulo de las Bermudas, como tú decías, un virus JFK, un virus de oscurantismo, de opacidad. Pero ese virus yo diría que es un triángulo de las Bermudas que está netamente definido entre Estados Unidos de América, China y Francia. Yo pienso que estos tres países saben mucho más de lo que dicen. Y hace mucho tiempo, Ferran, hablamos de esa curiosa isla que tiene Francia, donde investigan con todo ese tipo de virus altamente letales, ¿no? Riámonos de los laboratorios tipo 4 que hay repartidos a lo largo y ancho del planeta, cuando hablamos muchas veces de norteamericanos, de chinos y de rusos. No, pues aquí en Europa tenemos a los franceses que tienen una isla que está completamente dedicada a la investigación
con estos virus altamente letales. Y ¿quién nos asegura que ahí no se haya producido una fuga también? Y si se hubiera producido, Ferran, ¿quién nos asegura que un gobierno sea tan beligerante como para autopegarse un tiro en el pie y reconocer que se le ha producido una fuga en un tipo de instalación así? Yo creo que no reconocería ningún tipo de gobierno, porque eso entrañaría evidentemente una pérdida de credibilidad y automáticamente cuestionaría el hecho de que se investiguen con este tipo de virus en este tipo de instalaciones, que para mí pues realmente no sé exactamente cuál es el motivo. Sí que podrían algunos decir, no, es que nosotros vamos a investigar con este tipo de virus porque si la humanidad se viera asolada por un tipo de virus así, pues tendríamos que tener una respuesta mayormente ya desarrollada, ¿no? Bueno, lo que se da, y es muy curioso, ¿no? Todos estos factores de los cuales hemos ido advirtiendo, Ferran, e incluso ya advertimos en 2017 sobre la experimentación con coronavirus, y en 2014 que esta experimentación fue de alguna forma parada por el presidente Obama en Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, que sí que es cierto que decimos que en Estados Unidos de América pasan muchas cosas, que son buenas algunas de ellas, malas otras de ellas, pero como mínimo se saben. Es decir, muy posiblemente y muy probablemente en Europa hayan pasado las mismas cosas, pero no se saben, porque quizás seguramente los estados o los gobiernos no lo comunican, y por lo tanto esa transparencia que hay en Estados Unidos en ciertos ámbitos, evidentemente, porque tenemos que recordar, y tú muy bien decías, el virus JFK, pues ese virus aún continúa encerradito en una caja hermética y bien cerrada, porque toda la información de JFK, además se dijo que se desclasificaría, si no recuerdo mal, el año 2000 y algo, y esa fecha pasó y ha pasado amplia y largamente y no se ha desclasificado absolutamente nada, porque se prorrogó, no sé si fueron 30 o 40 años más, esa documentación como un secreto de Estado. Es decir, y habrán pasado no sé cuántas generaciones, y bueno, y cuando se abra la caja de Pandora, que todo el mundo se va a estirar de los pelos cuando veamos los documentos que hay ahí dentro, seguramente, aunque no hace falta que nos estiremos los pelos de aquí 30 años, y algunos ya nos los estiramos desde hace muchos años. Pues veremos que evidentemente, una vez más, los gobiernos, y ya no hablamos del gobierno norteamericano, sino hablamos en global y en general, los gobiernos en general y en global son totalmente opacos y evidentemente nos ocultan no una, sino muchísimas cosas. Y no por nuestro bien, sino simplemente y llanamente porque hay cosas que han hecho mal, y en lugar de reconocer que las has hecho mal y poner una serie de medios para que se puedan corregir, y además esto sería beneficioso porque la ciudadanía podría tomar conciencia de ese error, y gracias a tomar conciencia de ese error, pues las soluciones que se aplicaran serían mucho más rápidas y mucho más efectivas. En cambio, no, se genera una duda, se siembra ese terror, ese pánico, porque nadie sabe de dónde proviene exactamente el mal que está acaeciendo, y por lo tanto, pues ahí entra pues todo tipo de conspiraciones. Sí que es cierto que muchas veces el 90% de las conspiraciones son resolutivas positivamente, es decir, son atribuibles a hechos que son prácticamente podríamos tacharlos de prácticamente normales, pero hay un 10% pues que evidentemente son conspiranoicas puras y duras y con pedigrí. Y con pedigrí. Muy buena esta, Artur. Bueno, aquí hay un dato, si seguimos un poco el hilo de esto, después ya hablaremos de lo que tengamos que hablar, ¿no? Pero hay un dato que a mí me deja perplejo, con los servicios de inteligencia que hay, con los medios de geolocalización que hay, con los algoritmos que te pueden dar respuesta matemática a prácticamente a cualquier evento, que aún no se sepa exactamente y de forma oficial de dónde, quién, por qué, de qué manera, casual o causal, se origina y se distribuye este innombrable literalmente por todo el planeta.
Lo que sí que podemos saber a ciencia cierta es que mucho antes de que se declarara epidemia, hubo la pandemia, bajamos, epidemia, mucho antes, en la zona china, entre Beijing, poco más arriba, Wuhan, la gente estaba buscando a través de internet, como hacemos todo el mundo, información, pues a tos, picores, malestar, náuseas, fiebre. O sea, estos son datos reales. Tan reales como que en el mes de noviembre hubo un combinado de ejercicios militares internacional cerca de Wuhan, del cual muchos soldados vinieron con una extraña patología, una extraña enfermedad respiratoria, febril, malestar, etcétera, etcétera. Y claro, ¿no, Artur? Dices, con lo que se llega a saber, con los recursos que hay, porque de haber un culpable, si la comunidad internacional le exigiera daños y perjuicios, lo envía a la época del Cromagnon económicamente hablando. Tú sabes, Ferran, te voy a explicar algo que seguro que tú ya sabes, pero es una teoría que no es mía, evidentemente, porque la teoría no es mía, y yo lo reconozco abiertamente. Yo pocas teorías he formulado en mi vida y esta no es mía. Incluso la famosa teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca no es suya, sino que es de otros autores. Lo que ha hecho es recopilarlo y ponerle nombre, ¿no? O sea, cuando algo pues tú no lo inventas, pues tienes que reconocerlo. Bien. Hay una cuestión que el otro día me llamaba enormemente la atención. Estaba hablando con una persona y, claro, tú has dado unos datos y unas claves que son muy interesantes respecto a este asunto, ¿no? Al innombrable, a este bicho. Bueno, Bien, si me permites, hago un inciso. Decimos innombrable porque cada vez que blogs, webs independientes, canales de YouTube hablan del innombrable, son censurados rápidamente y se llevan aproximadamente unas 45.000 pues mira, censuradas. le vamos a decir SC2 por sus siglas científicas. Entonces, mira, este SC2 tiene unas cosas que son muy curiosas. Y yo ayer estaba en una conversación, no, ayer no, antes de ayer, estaba con una conversación con una persona y me dio un dato que me hizo que pensar. Y me dijo, oye, y lo relacioné ayer con otra cuestión y ahí me hizo un declic, una alarma, ¿no? Digo, ostras, pues quizás no es tan... Podríamos estar ante un caso aceite de colza a nivel mundial, Y voy a explicar el porqué. Lo del caso de colza sí que es cosecha mía. Es cosecha de Andreas Faber-Kaiser, evidentemente, pero la atribución es cosecha mía. La teoría no, porque ya es una teoría que corre por internet. Pero yo la voy a enlazar con algo que sí que a mí me levantó la sospecha, que seguramente ya ha pensado alguien más en ello, seguro que no soy el primero. Bien. Aquí en nuestro pequeño país tú sabes que se ha controlado muy bien la pandemia, sobre todo en las residencias de personas de digamos, a tercera edad. Aquellas personas que están viviendo en una residencia por lo que sea, porque no disponen de medios para cuidarse, porque requieren de una serie de atenciones, etcétera, etcétera, o simplemente porque viven ahí sus días de tercera edad. Bien. Recientemente ha habido un rebrote en uno de los centros aquí en Andorra y nadie se explica cómo ha llegado ese rebrote ahí. Porque las medidas han sido las máximas. Y de hecho en Andorra tenemos que felicitar a las autoridades, y sobre todo al jefe de Estado, porque han hecho un trabajo excelente. Porque la base de nuestra sociedad la han construido justamente estas personas que están en estas residencias. Y por lo tanto a ellos les debemos absolutamente todo, y antes que a ellos, a sus padres. Y por lo tanto, las primeras personas a las que hay que mostrar un respeto son a las personas de la tercera edad, que son la base de nuestra existencia, son nuestros pilares. Bien, pues tú imagínate que hace unos pocos días ha habido un rebrote en una residencia aquí en Andorra y nadie se explica
cómo. Pues yo hace 2 días estaba hablando con una persona, que es una persona pues que practica una serie hace acupuntura china, hace varias cuestiones, y a mí pues ya hace muchos años que me da una serie de masajes en las cervicales que las tengo destrozadas desde hace muchos años. Bien. Y me decía, oye, ¿y si este bicho, el SC2, porque ahora hay unas discusiones muy bestias de que si por el aire sí, por el aire no, que si en los objetos sí, que si en los objetos no, nadie se pone de acuerdo. Pero ¿y si llegara por la comida? ¿Y si, por ejemplo, la carne de cerdo se viera más afectada? ¿Y si ciertos tipos de carne estuvieran afectados con esto? Y al consumir la carne, yo recuerdo que al principio de toda la pandemia, en marzo leí un artículo en La Vanguardia que ya apuntaba a esta cuestión, que podría ser que los alimentos fueran capaces de transmitir esta enfermedad y que había que cocinarlos muy bien. Claro, podría ser que este SC2 se hubiera transmitido por la comida, y he aquí la explicación de cómo puede haber llegado a sitios donde es inexplicable que llegara. Podríamos estar nuevamente ante una intoxicación alimentaria, pero esta vez a nivel planetario. Es decir, ¿podrían este SC2 transmitirse por diversas vías? Una de ellas el aire, por ejemplo, y otra de ellas podría ser la alimentaria. No lo sé, Ferran, yo no soy científico, evidentemente, pero no podemos descartar a fecha de hoy absolutamente nada. ¿Y por qué te decía que lo entrelazaba con esto? Porque si aquí en Andorra, que es un país muy pequeño, se han hecho las cosas excelentemente bien en este sentido, y volvemos a felicitar a las autoridades. Y permíteme poner un poco de ingrediente. Y qué suerte hemos tenido de que el ministro de Salud sea un médico en la especialidad de neumología. Desde luego. Que esto también nos ha dado mucha también tranquilidad y confianza en la gestión de todo lo que ha acaecido. Y mira, y muchos ministros de otros países tendrían que tomar buena nota, porque cuando este ministro nuestro de Sanidad hacía las ruedas de prensa, no se vetaba ni en número a los medios ni en cantidad de preguntas. No como en España. No, exactamente. Y en otros lugares. Que había que entregar las preguntas, el ministro escogía una serie de preguntas, las que a él le interesaban más, y las otras las desechaba. Aquí no, si la rueda de prensa tenía que alargarse durante 2 horas, se alargaba durante 2 horas y punto. Por lo tanto, esa es la transparencia política que todo ciudadano espera obtener de aquellas personas que han designado los ciudadanos mediante su voto en unas urnas, para que estos representantes de alguna forma no les gobiernen, porque aquí no estamos hablando de gobernar, sino les administren, porque una cosa es gobernar y otra administrar, y aquí lo que se ha hecho muy bien es administrar. Porque una cosa es gobernar con la imposición y mando y ordeno y gobierno, y otra es administrar. ¿Qué hay que administrar? Una situación. Pues vamos a administrarla de la mejor manera y vamos a ser lo más transparentes posibles, y aquí hay que felicitar a todo el equipo del gobierno de Andorra, porque lo han hecho, no es que lo hayan hecho bien, lo han hecho, podríamos decir, rozando prácticamente la perfección debido al contexto, el elemento X que todo el mundo desconocía, pero se ha hecho realmente y francamente muy bien. Pues retomando toda esta cuestión, Ferran, claro, si una intoxicación alimentaria pudiera explicar parte de la transmisión de este SC2, yo no lo vería anormal. ¿Por qué? Porque fíjate que al final, hoy en día estamos en 2020 y aún no se sabe de forma oficial qué es aquello que causó el síndrome de la coza. Todos sabemos lo que causó el síndrome de la coza, que fue una experimentación de una compañía con una serie de verduras
que se intoxicaron esas verduras con una serie de elementos para tratarlas, y al final todo esto afectó a las personas. Porque en cambio aquellas personas que sí que tomaron esas verduras acabaron infectadas, y en cambio el aceite con el que usaron la misma familia para comer, pues no afectó a nadie. Es decir, solo en el 90% de los casos, las personas que fueron afectadas fueron aquellas que consumieron un tipo de frutas y de verduras, ¿no? ¿Qué quieres decir, Artur? Que lo del aceite colza fue la cabeza de turco. El aceite fue la cabeza de turco, sí. Y bueno, y todos sabemos cómo acabó Andreas Faber-Kaiser. Que hay algunos que dicen que sí, que no, que fue por el aceite, que no. Hombre, yo estoy convencido de que algo hubo que le dio un empujoncito a Andreas para llevárselo al otro mundo, ¿eh? Entonces, siempre hay esas dudas, ¿no? Hay esas dudas que ni podemos afirmar ni podemos desmentir. Evidentemente, hay esa tela de juicio, y en esa tela de juicio pues quedan todas esas borrajas que no podremos jamás dilucidar, porque desgraciadamente, si hay pruebas, algunos se las llevaron a la tumba. Y curiosamente, en muchos de estos casos, Ferran, por tecnicismos hay documentos y hay pruebas pues que finalmente son concluyentes, pero que no se admiten. No se admiten por un defecto en la forma de su presentación o cualquier cosa que pueda inducir a decir, no, mira, esto no, sí, podría ser real, pero lo vamos a descartar porque no has seguido el canal legal y podría violar la privacidad de datos de esta empresa o de esta otra o de lo que sea, ¿no? Y bueno, y esta cuestión, pues podríamos de alguna forma contemplarla, porque a mí francamente me parece muy interesante el hecho de contemplar también esa forma de intoxicación del SC2, y además recogida en un diario de prestigio como La Vanguardia al principio de la epidemia, que también recogía que carnes como la de cerdo, por ejemplo, había que cocinarla muy bien porque podría ser foco de transmisión de este SC2. Y esto lo ponía en La Vanguardia, Voy a hacer dos preguntas. Artur, ¿se le ha ocurrido a alguien hacer una PCR, un exudado nasofaríngeo de los cerdos? Pues no lo sé, desconozco el dato. Desconozco el dato, Ferran, pero tú imagínate que si se hubiera hecho y se hubiera obtenido un resultado positivo, es decir, que el positivo hubiera decidido que sí, que efectivamente el cerdo padece de esa enfermedad. Es decir, que realmente es un resultado positivo, pero muy negativo. Tú ahora imagínate las consecuencias y el alcance de decirle a la persona que está, o a las personas que están consumiendo carne de cerdo, que el cerdo puede transmitir esta enfermedad. Quien dice carne de cerdo dice pollo, dice conejo, ahora pensaba, dice lo que sea. Ahora pensaba, surgió el detonante, la implosión fue en China, pero después saltó rápidamente a Irán. Irán, por sus costumbres, el cerdo no es alimento. Claro, pero es que aquí hablamos de varios focos de transmisión, por eso no podemos descartar ninguno. Lo que sí está claro es que, fíjate, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que podía suceder un evento. Sí, evidentemente. Que rondaría el paralelo 40 del planeta. Y aquí también la clavamos. Algo se estaba descargando en la mente colectiva, en la mente colmena, que nos estaba diciendo que algo iba a suceder. Y de características, por nuestra generación, la pasada y la que ha venido después de nosotros, hasta ahora desconocida. Claro, desde luego. Y se prepara algo más gordo, Ferran, yo estoy convencido. O sea que siempre hemos dicho desde Sapiens que hay que tener un stock de alimentos para al menos pasar 30 días, y continuamos en nuestros 13 recomendando a todos los fieles seguidores de este programa, del programa Sapiens, a estar siempre preparados. Es decir, hay que tener siempre
una pequeña cantidad de comida para poder pasar al menos 30 días. Hay que tener los que estén fuera de zonas donde no haya agua. Nosotros en Andorra pues tenemos mucha agua, por suerte, pero hay que tener una cantidad de agua preparada. Hay que tener unos pocos medicamentos siempre en stock y sobre todo vigilar las fechas de caducidad, y siempre hay que estar preparado. Y eso no se llama ser conspiranoico, eso se llama ser realista. Precavido. Bueno, y cuando el ministro de Interior de Alemania hace pocos años dijo que se tenía que tener un reservorio de alimentos y agua para cualquier tipo de catástrofe que pudiera suceder, y esto que rondaba el año 2015, 2016... Sí, y fueron varios, los países, sí, Ferran, sí. Fueron varios... Que nos llamó mucho la atención, sí. Y lo comentamos. Si lo hacen los alemanes, que saben mucho de muchas cosas, vamos a tomar nota, por si acaso. Recuerdo que incluso en uno de estos programas lo hablábamos con José Luis Camacho de Mundo Desconocido. Correcto. O sea, que grabamos un programa con JL sobre esta cuestión. ¿Nos pueden llamar conspiranoicos? Bueno, que se nos llamen conspiranoicos. Siempre nos han dicho... Bueno, a mí me llamaban el de los UFOs, ¿no? El de los ovnis, el de los biribiris. Y bueno, y resulta que el año pasado ya se confirmó efectivamente que ya la pregunta ya no es si existen o no existen, sino la pregunta es ¿qué narices hacen aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión. Por cierto, Ferran, noticia muy, muy importante para mí. Cuéntanos. El 30 de mayo de 2020... es decir, hace nada, los Estados Unidos de América por fin volvieron a lograr poner 2 personas en el espacio, gracias a SpaceX, esta empresa de Elon Musk. Y curiosamente, Ferran, hay un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Permíteme, pero en el espacio ya hace tiempo que están subiendo astronautas. ¿Pero en algo en especial? Sí, claro. Uh-huh. Tenemos que recordar que hasta la fecha, desde el accidente de 2003 del Challenger, del Columbia, perdón, esa última nave norteamericana que explotó, me parece que habían 7 tripulantes, incluso había uno de ellos que era una profesora, no sé si recuerdas, que tenía que impartir una clase desde el Columbia. Desde el 2003 ningún aparato norteamericano era capaz de situar personas en el espacio. Lo hacía la Soyuz, y estaban pagando, si no recuerdo mal, $20 millones por cada tripulante y cada viaje, tanto de ida como de vuelta, es decir, 20 a la ida y 20 a la vuelta, si no me equivoco, ¿eh? Y con aparatajes rusos, ¿no? Porque además los rusos son extremadamente efectivos. Me recordaré siempre toda la vida una anécdota muy interesante. Un gran amigo mío, Pablo Villarrubia, me dice: ostras, Artur, ¿no tienes un Fisher Pen? Digo, ¿y qué es eso? Digo, es un bolígrafo que te permite escribir en cualquier posición. Es decir, tú ahora mismo podrías coger un Fisher Pen y escribir en el techo, y la tinta, por la gravedad, no se iría para atrás. Es decir, continuaría empujando hacia... Tengo un bolígrafo de estos, un Fisher Pen. Y la tinta continuaría empujando hacia el techo para que tú pudieras continuar escribiendo. Y este bolígrafo era el que llevaban los astronautas norteamericanos. Les costó, no sé si varios millones de dólares, desarrollar el Fisher Pen, porque lleva la tinta encapsulada con un gas que lo que hace es que comprime esa tinta en su justa medida para que salga y no vuelva para atrás. Millones de dólares. ¿Sabes cómo lo solucionaron los rusos, Ferran? Cuéntanos, Artur. Con un papel y un lápiz. Hay que ser práctico. Claro. Entonces dices, bueno, los rusos son tipos muy prácticos. O sea, a lo mejor no tendrán la última tecnología, en el sentido de decir, bueno, aquí pues tenemos estos circuitos impresos que hacen esto hemos minimizado, hemos hecho... No, muy posiblemente. Pero van a llegar al mismo sitio que los norteamericanos usando la simplicidad. Y esa es la grandeza de los rusos. Artur, cuando hablabas del accidente del transportador espacial, el Challenger, recuerdo las imágenes, y sin decirlo, vamos a decirlo. Aquel 28 de enero de 1986, rondaba aproximadamente a las 12 de la mañana, aún faltaban 20 minutos más o menos,
alguien sabía que aquel vuelo no debía producirse porque había un componente, una parte, el primer profesor, como bien has dicho, Arthur, del espacio, la primera clase espacial, pero había una misión detrás. Y se les dijo que aquella misión no debía realizarse. Y no los dijo humanos. ¿Qué pasó? Pues yo recomiendo que se mire fotograma a fotograma la imagen del Challenger y hay un momento que se ve algo que allí no debería estar. Y se llegó a decir que fueron teletransportados, como sabemos que ha sucedido un montón de veces, ha sucedido y sucede en ganado, por ejemplo, en tierras argentinas, que son abducidos. Hay datos, y tú eres un investigador en estos campos, sabes mucho más que todos nosotros sobre abducciones. Fueron abducidos, fueron extraídos los astronautas de la Challenger, muertos no están, han pasado años, y aquello saltó por los aires. Y había una advertencia, que no una sentencia. Y me has hecho recordar aquello que dices, ¿cómo puede ser que hubiese sucedido esto? Y claro, no se hicieron más viajes, no por el accidente, sino por la advertencia. Sí, y además hay un dato muy curioso, Ferran, que es el siguiente. O sea, estos últimos años llevamos diciendo que norteamericanos vuelven a poner ese empeño, y no solo norteamericanos, chinos, hindús, rusos, franceses, alemanes, vuelven a poner ese empeño en la conquista espacial. No reconquista, porque no se ha conquistado el espacio, sino en la conquista espacial, ¿eh? Y hay algo que me llama poderosamente la atención, es lo siguiente. Bien, la NASA está privatizando una parte de toda esta conquista espacial. Y fíjate que han habido dos grandes competidores en esta carrera en Norteamérica. Uno es SpaceX y el otro es Boeing. Hay un dato muy curioso aquí. Por eso, muchas veces la humanidad afronta unos retos y son retos muy importantes, tal como tú decías. Y algunos de ellos pues, nos llegan en forma de mensaje y nos advierten de, oye, tenéis que ir por aquí, por allí no vayáis. Y eso es cierto. Mira, justamente antes de venir a la radio hablaba con una persona que tú conoces muy bien, hablaba con ella porque yo tenía que hacer un viaje, no se ha hecho, le tenía que traer unas cosas, no he podido y me ha llamado porque le envié un mensaje y me ha dicho, bueno, y hemos estado hablando, ¿no? Y me decía, hablábamos de esto, ¿no? De mensajes que te pueden llegar de otras dimensiones o de otros mundos paralelos que Einstein ya dijo, o universos paralelos que Einstein ya dijo y afirmó que existen, ¿no? Pues retomando el hilo de todo lo que te quería decir, hay un dato muy curioso. Estos dos grandes competidores, que es Boeing y SpaceX, a NASA, por afinidad supongo, le entregó 4.200 millones de dólares, lo has oído bien, a Boeing. A Boeing. Todos los aparatos de Boeing, una compañía con una amplia experiencia en todo lo que es aviación y aviónica, evidentemente, han fracasado. Han fracasado. A SpaceX le dio 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares. Es decir, bastantes menos que a Boeing, unos 1.800 millones menos. Pues SpaceX, con prácticamente la mitad del dinero, ha optimizado esos recursos y ha logrado crear un aparato que hoy, el 30 de mayo de 2020, ya ha puesto a dos astronautas nuevamente en el espacio, a Bob Behnken y Doug Hughley. Que esto nada, hace 2 semanas, Nada, prácticamente. Hoy estamos a día 13, ¿no? 12, pues mira, hace 13 días, exactamente, ¿no? Con lo cual, hombre, pues todo esto al final nos enseña que si gestionáramos mucho mejor estos recursos que tenemos, que son limitados al fin y al cabo, pues podríamos hacer muchas más cosas y mucho mejores, ¿eh? Por lo tanto, ahí estamos. Y eso también me llama poderosamente la atención
porque además no solo hay movimientos en este sentido, de la conquista espacial, ¿no? No digo reconquista espacial, porque hay muchos que hablan de la reconquista espacial. No. Tenemos que ser coherentes aquí y tocar con los pies al suelo. Aquí no hemos conquistado el espacio. El espacio es un lugar completamente violento, agreste. Es un lugar inhabitable hoy por hoy y que no hemos conquistado absolutamente nada, ¿eh? Por lo tanto, no podemos hablar de reconquista espacial, y los que hablen de reconquista espacial que vayan al psicólogo, porque realmente tienen un problema. Claro, hay más movimientos. Fíjate que China ya está investigando con un programa de espacio hacia el espacio profundo. Está buscando vida extraterrestre. Ya ha empezado con este programa. Hace muy poquito ha empezado con este programa, con lo cual vemos no solo que se está invirtiendo una cantidad de dinero, de esfuerzos en la conquista espacial importantísimo, y fíjate que con toda la que ha caído, con la pandemia que hemos tenido, etcétera, 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 se han parado muchas cosas. Pero lo que no se ha parado son los viajes a la ISS. Es decir, el 30 de mayo, en pleno bochorno de todo lo que estaba pasando, se ha ido a la ISS. O sea, ¿qué importancia tan relevante tiene la carrera espacial para cierta parte de la humanidad que enfrente de un escenario como el que hemos vivido no se hayan anulado todas estas cuestiones? Se han anulado ligas. Tú sabes que eso, ríete de los 2.400 millones de euros que la NASA le ha dado a SpaceX, que a mí me gustaría saber la verdad, porque luego tenemos más empresas, hay 2.400 de SpaceX, 4.200 a Boeing, otros tantos miles de millones a Bigelow Aerospace, ahora está True Stars Academy, hay muchas más compañías, ¿no? Y curiosamente, la NASA, que es de alguna forma la más transparente, podríamos decir, tiene unos partidos de tenis con estas empresas privadas que a mí me fascinan, ¿no? Porque por un lado las desacredita, pero por otro les inyecta dinero. Con lo cual, ¿qué sucede aquí, Ferran? Una vez más, lo que decías tú, ¿no? El efecto JFK, ese efecto de oscurantismo, de esa capa de opacidad prácticamente total. Mira, aquí vamos a dar una reflexión. No es un dato, es una reflexión sobre el innombrable virus JFK. Ya lo hemos rebautizado, ya. Todo empieza en el paralelo 40 en un punto y sigue el patrón perfecto. Este oscurantismo, y déjame dar un paso así arriesgado en opinión, es mi opinión. Fíjate qué casualidad que sigue una trayectoria, el paralelo 40, China, la zona de Wuhan, un poco más abajo, pasa por Irán, pasa por Italia, pasa por Cataluña, España. Barcelona está en el paralelo 42. Estados Unidos. Fíjate que bien podría corresponder a la trayectoria de un satélite. Y me recuerda a aquellos globos aerostáticos, cuando aún no existían aquellos famosos ases del aire, que lanzaban las bombas desde el globo aerostático. No sé si me explico. Y digo esto porque recordemos que lo comentamos aquí en Sapiens, no sé qué año era, ya hace años, creo que rondaba hace 5 años atrás más o menos, salió algo publicado que se había recogido en el espacio, en el cual científicos del Reino Unido hablaban de una posible semilla extraterrestre, porque resulta ser que a través de unos globos aerostáticos, de estos que suben y hacen sus mediciones científicas, resulta que encontraron un minúsculo objeto, una minúscula esfera redonda, perfectamente redonda, compuesta, atención, de titanio y vanadio. Por tanto,
no era polvo de estrellas. Titanio y vanadio. Y científicos de la Universidad de Buckingham, ojo, de Buckingham, encabezados por el astrobiólogo Milton Wainwright, descubrieron que esa bolita minúscula, inadvertida prácticamente a la vista del ojo humano, tenía, recordemos, compuesta de titanio y vanadio, tenía material filamentoso en la superficie y, ladies and gentlemen, material biológico que afloraba como si fuera lava de su interior. Estamos hablando de material genético no terrestre. Y sí, Arthur, vamos a darle un poco más de condimento al asunto. Atendiendo a lo que dijo Enrico Fermi, rondaba la década de los 50, había acabado la Segunda Guerra Mundial, 1950, establece una paradoja, la paradoja de Fermi, que decía que hay una contradicción entre la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre y el hecho de que no hayamos tenido ningún contacto con ella, al menos oficialmente. La respuesta de Fermi a la paradoja, probablemente influenciada porque participó en el proyecto Manhattan, del primer pepinazo experimental de la bomba atómica, allí trabajó y diseñó lo que podríamos decir, se diseñó la primera bomba atómica. Y fue que todas las civilizaciones inteligentes podían desarrollar una tecnología con la capacidad de destruir a la propia civilización. Y además, parece ser que esto, y está demostrado y comprobado, que es una realidad. Cabe la posibilidad de que, alejándonos de la paradoja de Fermi, de que desde ahí afuera, y nadie lo ha dicho, interesara hacer como una limpieza planetaria. Tenemos una trayectoria por el paralelo 40. Surge el virus JFK en la plena trayectoria y después se esparce. Artur, aquí cualquier hipótesis cabe perfectamente. Sí, caben muchas hipótesis, Ferran, y caben muchísimas. Evidentemente, la elucubración, las teorías son infinitas. Mira, permíteme un inciso. Aquí siempre, y hemos acertado, no, es que es así, casi he acertado, porque tampoco teníamos tanta información, pero utilizando la teoría del 10º hombre, que realmente funciona, si 9 dicen que no pasa nada y uno dice que puede pasar, hacemos caso al que dice que puede pasar, porque si no pasa nada, todo sigue igual. Y aquí, por la teoría del 10º hombre, podemos extrapolarlo a los análisis de extrañas circunstancias de que suceden pues en la Tierra, ¿no? Y hoy nos centramos en este punto que hablabas, muy interesante. Pues así es, Ferran. Mira, yo en mi vida personal, si algo me caracteriza en mi vida personal es que soy muy cazurro. Es decir, soy muy obcecado. Pueden haber mareas y turbas de personas que vayan hacia el norte y yo iré hacia el sur completamente en dirección, ¿no? Es como aquel chiste de la autopista que dice, hostia, llama su mujer a un señor y dice, Pepe, ves con cuidado que se ve que hay un tío que va por la autopista en contradirección y el marido dice, uno no, hay miles que van en contradirección, ¿no? Pues yo soy el que va en contradirección, ¿no? De alguna forma. Y sí que es cierto que el año 2020 es el año en el cual se ha concentrado absolutamente todo. Es como si un evento se estuviera preparando, porque hemos hablado del evento, Ferran, sí que es cierto, pero yo no diría que este es el evento. El evento va a pasar y va a ser mucho más importante que esto. Estoy convencido. Esto es un aperitivo, sencillamente. Una preliminar. Una preliminar. ¿Sí? Y cuidado las personas, por eso hemos hecho un llamamiento a todos los sapiens, a todos estos seguidores de este programa, les volvemos a hacer un llamamiento. Sapiens, no bajéis la guardia. Mascarilla, esa distancia de 2 metros, precavidos, ese alcohol o ese gel hidroalcohólico, esa limpieza de manos, esa siempre esa precaución. Hay cambios y van a haber esos cambios y van a ser esos cambios.
¿De dónde vienen? No lo sé. Lo que sí que te puedo asegurar, Ferran, es que hay tecnologías como la del 5G, que tienen su polémica, evidentemente. Bueno, pero esto, Artur, también cuando salió el 3G, uy, esto, el 3G, 3G. Sí, sí, pero el 5G hay un cambio muy importante con el ¿Mm? 5G. Es un cambio, es un ancho de banda muy bestia. Tiene mucho más ancho de banda que la fibra óptica, Ferran. Y entonces aquí ya estamos en un tema. Yo no entraría en temas de conspiración, de que con el 5G nos van a controlar la salud. Y yo he oído decir que incluso con el 5G, cuando pases al lado de una pizzería, te van a enviar una descarga y si la pizzería ha pagado, pues te va a entrar un no sé qué en el estómago, que te va a entrar unas ansias de comer una pizza de no sé qué. Esto he oído yo del 5G, ¿no? O sea, yo esas barbaridades no me parecen. Pero sí que me parece muy elocuente hablar del 5G, de inteligencia artificial, de robótica, de manipulación, del Big Data del Big Data, porque ahora hablamos del Big Data, pero yo te hablo del Big Data del Big Data, es decir, todos los datos de absolutamente todo el planeta Tierra a tiempo real, combinados con el 5G y la inteligencia artificial. Claro, de eso sí que podemos hablar. Entonces hay todos esos conglomerados de cambios, de inputs, de variables, que sí que pueden estar provocando un cambio a nivel global y a nivel mundial. Y por eso también hablábamos, y hemos hablado muchas veces, Ferran, de despierta, estar despiertos. Nuestro gran amigo Enrique de Vicente tenía una sección en el programa Milenio 3, programa, para mí el mejor programa de radio de estos últimos 20 años de misterio en España, desgraciadamente desaparecido, y tenía una sección que se llamaba Despierta. Y es que hay que estar despiertos. Hay que ver más allá de lo que vemos delante de nuestras narices, porque lo que estamos viendo es una cortina y tenemos que ser capaces de correr, aunque sea un poquito la cortina, y mirar, aunque sea de reojo, qué hay detrás de la cortina. Tenemos que ser capaces de hacer ese ejercicio. Por eso tú decías, hay un cambio, sí. ¿Puede estar provocado por elementos externos que vengan de otros universos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera? Pues no lo sé. Lo que sí que es cierto, Ferran, es que hay disrupciones. Hay Esta es momentos la que son palabra. Esta es la palabra. Claro, hay cruces, Ferran. Tenemos déjà vus, tenemos como especies, si recordamos la película de Matrix, hay como una especie de fallos en la Matrix. Parece ser que llega un momento que los universos llegan a cruzarse, ¿no? Es decir, nosotros miramos la mesa y que hemos perdido las llaves y miramos la mesa y esa mesa está vacía, no hay nada. Volvemos a mirar al cabo de 30 segundos y las llaves están encima de la mesa. Hay alguna cosa que no tiene explicación. O bien nuestra mente nos ha engañado, o bien esas llaves han aparecido ahí por arte de Birli Birloque. Hay cuestiones que aún son muy profundas y de muy difícil explicación. Mira, Artur, acaba de surtir, publicado hace poco una revista científica, Physical Review X, que destaca que los agujeros negros podrían, y mira que hace años que lo decíamos, ser como hologramas. Por tanto, estamos hablando en los que toda la información que se produce allí es tridimensional, pero que se codifica en una superficie, que es lo que estamos viviendo, bidimensional. De acuerdo con esta investigación, si unimos estas dos teorías que parecen equidistantes y discordantes, si las unimos, ¿qué pasa? Pues tendríamos que empezar a entender lo que Ferran Prat os pone hace tantos años, desde la década prácticamente de los 90 en la radio, algo como esto. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Aquí está la clave de todo. Conoces el enigma de la cuchara, conoces cómo es todo. Ferran, mira, un día tenemos que hacer un programa de un libro. Un libro que es un gran olvidado. Un libro que todos lo hemos oído,
Lo hemos tenido en las manos, quizás seguramente, pero no lo hemos analizado. Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver es un libro que entraña un mensaje oculto brutal. Y está muy ligado a la teoría de la relatividad, la teoría de Albert Einstein de la relatividad. ¿Dónde vivimos, Ferran? No lo sé, pero recuerda que en un momento Gulliver es una persona normal, en un momento es un gigante y en otro momento es una hormiguita. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Para nosotros hay seres que pueden ser gigantes para nosotros. Nosotros podemos ser gigantes para otros seres. Y a nuestro mismo nivel somos seres similares. ¿Dónde vivimos? Y esto en el plano físico. Si hablamos del plano espiritual, donde se mueven otro tipo de fuerzas, a otro tipo de frecuencias, y seguramente en otras dimensiones que no conocemos, porque, oye, la radio, las señales, tal y como tú dices, llegan y están ahí y no las vemos, ahí ya es otro debate. Realmente creo, Ferran, que aún nos queda, a nivel científico, a nivel humano, a nivel espiritual, mucho camino por recorrer. Y por lo tanto, como dice Enrique de Vicente, despierta. Y tanto que eso. Artur, estamos ya, nada, nos hemos pasado de tiempo. Siempre es un placer, una maravilla analizar estos temas, ¿no? Fíjate, hemos hablado de tantas cosas, de tan profundas, que al fin y al cabo, esas neuronas que a veces están así como en modo relax, ¡plic!, se encienden, se iluminan y empiezan a activarse. Y después hay otro que viene del campo, entre comillas, de la magia, ¿no? No busques, espera que te llegue. Eso está predispuesto a entender lo que te llega. Las señales. Mira que para el próximo lunes, si te parece, Artur, hablemos de estas señales que continúan llegando con una frecuencia, y esto tiene que ver quizás con lo que hemos hablado hoy. Y vamos a intentar hacer una cosa, Ferran, que es, vamos a intentar, tal como queramos, retransmitir para que las personas nos puedan ver a través del canal de Sapiens en imágenes el programa directo en la radio, no en directo, sino en diferido, para que puedan ver cómo se desarrolla el programa. Y esto a ver si gusta a las personas, a los seguidores de Sapiens, y podemos ir repitiéndolo porque sería magnífico. Artur, como siempre, muy buena propuesta. Te recojo tus palabras porque tú formas parte de Sapiens hace tantos años. Bueno, y este año... lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir. Tendré el honor de compartir escenario, pero no en formato de codirector, sino de ponente con Artur Oms, que vaya pedazo ponencia nos vas a dar, ¿eh? Gracias, Ferran. La verdad que creas muchas expectativas y espero alcanzar al menos el 50% de ellas. Pues esto ya es un éxito, ¿eh? Con los tiempos que corren. No, será al 100%. Artur Oms, como siempre, amigo, analista, ufólogo de Sapiens y colaborador de prestigiosos programas como Mundo Desconocido, JL. También has participado ahora junto con David Parcerisa en Rimbel 35. Tienes de colaboradores a Enrique de Vicente, investigador. Sí, bueno. pero tenemos que recordar, Ferran, que todo nace desde Sapiens. Que todas estas personas, cuando no las conocía absolutamente nadie, ya estábamos aquí en la radio en directo desde este pequeño país en los Pirineos, y la verdad es que has contribuido evidentemente con tu labor, con tu ímpetu a todo esto. Muchísimas gracias, Ferran. Gracias a ti, Artur. Amigos y amigas, de lo dicho hoy aquí, por encima de todo, de lo que digamos, queremos que saquéis vuestras propias conclusiones. Nos vamos volando. Presentat per Ferran Prat.